Buenos días, comenzamos un tema nuevo, unidad 3, circuitos resistivos, y pues comenzamos estos circuitos tratando las redes de corriente directa en serie. En esta unidad solamente vamos a trabajar con corriente continua y con resistencias. En los temas, en la unidad anterior, la unidad 1, no la unidad anterior, se habló de lo que era el capacitor, el inductor, pero muy ligero, puesto que lo que es el capacitor y el inductor, pues esto se tratará para la unidad 7. Entonces, ahorita pues solamente con resistencias, para fijar bien lo que son las leyes, los conceptos básicos, que también se aplican pues para el resto de los elementos pasivos, capacitores e inductores. Entonces, pues comenzamos con redes de corriente directa en serie. Y pues es necesario que se entienda muy bien lo que son lo que llamamos las topografías básicas. Con topografía nos referimos a lo que es la forma en la cual se disponen los elementos en cierta o en determinada arquitectura. En el caso de los sistemas eléctricos, pues los elementos se pueden disponer bien sea en serie o en paralelo. Son las disposiciones básicas. Tenemos otras como por ejemplo la configuración delta, la configuración estrella, la configuración en puente, pero las básicas en un sistema eléctrico es la conexión de elementos en serie y la conexión de elementos en paralelo. Y pues en la mayoría de las configuraciones, pues se tiene a los elementos o bien conectados en serie o conectados en paralelo. Entonces, en este tema, pues solamente vamos a hablar de lo que sería la conexión de elementos en serie, y para el tema siguiente, pues hablaremos de los elementos en paralelo. Hablemos entonces de la conexión de elementos en serie. Sé que ustedes, pues, de cursos anteriores de bachillerato, ya han visto algo sobre lo que es esta conexión en serie. Pero pues acá vamos con un poquito más de profundidad en este tipo de conexión. Se dice que dos elementos se encuentran en serie, primero, si estos elementos solamente tienen un terminal en común. Es decir, no hay nada conectado entre ese terminal que une a dos elementos. Entonces aquí podemos ver que está la fuente vecina con la resistencia R1 y el punto de conexión entre la fuente, la batería, y la resistencia R1 es el terminal A. Igualmente tenemos a R1 conectado con R2 y el punto de conexión entre R1 y R2 es el terminal B. La resistencia R2 también está conectada con la batería y el punto de conexión entre R2 y la batería es el terminal C. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que ver para que dos elementos estén conectados en serie, pues es que tengan un terminal en común. Eso es lo primero, pero no lo único. El punto común entre estos dos elementos no se encuentra conectado con ningún otro elemento. Observamos que entre E y R1 no hay nada conectado a ese terminal A. Entre R1 y R2 no hay nada conectado al terminal B. Entre R2 y E no hay nada conectado al terminal C. Es decir, no hay ningún elemento que esté conectado entre dos elementos vecinos que haga que la corriente pues pueda desviarse. La corriente que pasa por la batería E es la misma corriente que está pasando por R1, y si vemos entre R1 y R2, la corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2, y entre R2 y E, la corriente que pasa por R2 es la misma que pasa por la batería E. Entonces, pues acá tenemos que esas dos condiciones donde pues solamente deben tener un terminal común y no debe haber nada conectado entre ellos. Otra condición para
ver que los elementos estén conectados en serie es que la corriente sea lo misma entre los elementos conectados en serie. Y así vimos en este primer circuito, el circuito de la parte superior. La corriente es la misma a través de todos los elementos. La corriente es la misma a través de la batería y la resistencia R1, a través de R1 y a través de R2, a través de R2 y a través de E. Entonces digamos que son 3 puntos. Primero, un terminal en común. A ese terminal no debe haber otro elemento y la corriente entre esos elementos tiene que ser la misma. Entonces, pues el circuito que está en la parte inferior, como ven, hay 3 resistencias, R1, R2, R3. Estas resistencias pues no están en serie. Y no están en serie pues porque la corriente que pasa por R1 no es la misma corriente que pasa por R2, porque esa corriente que pasa por R1 se va a dividir una parte por R2 y otra parte por R3. La corriente que pasa por R2 es una corriente que viene de la unión de R1 con la corriente que pasa por R3 saliendo. Entonces, pues R1, R2 y R3 no están en serie. Entonces, ya fijado lo que es esa conexión de elementos en serie, pues importante para poder hacer el resto de los análisis que veamos de aquí en adelante. Combinación de resistencias en serie. Es importante esto porque cuando tenemos resistores en serie, pues todos estos resistores pueden llevarse a uno solo. Resistores en serie se llevan a uno solo, que no es más que la suma de todas las resistencias de esa combinación en serie. Podemos decir que la resistencia total de varias resistencias conectadas en serie es la suma R1 más R2 más R3 hasta Rn resistencias pues tengamos en ese circuito o esa combinación. La resistencia se puede decir que es la resistencia que estuviéramos viendo desde la fuente. Supongamos que donde tenemos acá este ojo mirando qué resistencia tengo a la derecha, pues en este ojo allí hay una fuente. La resistencia equivalente es la resistencia vista por la fuente, o digamos la resistencia vista entre los terminales donde queremos hallar esa resistencia equivalente. Ok, entonces resistencia en serie, el equivalente es la suma de todas las resistencias. Y bueno, ya habíamos visto que la corriente en 2 elementos en serie tiene que ser la misma. Pero si tengo varios elementos, pues la corriente en todo ese circuito tiene que ser la misma. Y pues, si toda la corriente es la misma y yo puedo sumar, en este caso que tengo un circuito solo con 2 resistencias, y yo puedo combinar estas 2 resistencias en una sola, el circuito equivalente sería un circuito mucho más sencillo, formado por una fuente y la resistencia, que es el resultado de la suma de las resistencias del conjunto de la combinación serie. Vemos entonces que con R total estamos indicando la resistencia que es vista por la fuente, es decir, lo que tenemos a la derecha de la fuente. Y pues a través de este circuito equivalente está circulando una corriente, que en este caso la llamamos I sub S para indicar que es la corriente de la fuente, pero esta corriente I sub S es la corriente que pasa por la resistencia total y es la misma corriente que pasa por la batería y es la misma corriente que está pasando por el circuito original. ¿Cómo podemos entonces calcular esta corriente? Pues en el circuito original, por los momentos, pues no se ve claramente la definición de corriente, pero en el circuito equivalente sí, porque en el circuito equivalente podemos aplicar una ley de Ohm, la ley de Ohm que nos dice que el voltaje es igual a I por R, y pues la corriente se puede obtener como la relación entre el voltaje sobre la resistencia. El voltaje entre los terminales de esta resistencia equivalente es el mismo voltaje que tenemos en la batería, puesto que tanto la resistencia total, resistencia equivalente, está conectada entre el mismo par de terminales que la batería. Entonces la corriente pues se determina como la relación entre ese voltaje, que es el voltaje de la batería, entre la resistencia total.
Eso es en cuanto a corriente. En cuanto a voltaje, el voltaje en los elementos de un circuito en serie, pues el voltaje total aplicado se va a dividir entre cada uno de los elementos que se tengan en el circuito serie. Mientras la corriente es la misma, el voltaje en cada uno de los elementos es diferente. ¿Por qué? Porque el voltaje aplicado se va a dividir de manera proporcional al valor de la resistencia. Esto lo podemos ver aplicando lo que es la ley de Ohm. Así, por ejemplo, para determinar el voltaje V1, que sería el voltaje en la resistencia R1, pues tendríamos que V1 es igual a la corriente I, que es la corriente que pasa por todo ese circuito, multiplicado por la resistencia R1. Y si queremos determinar el voltaje V2, pues el voltaje V2 será la corriente que pasa por todo este circuito, por la resistencia R2, multiplicado por R2. Entonces, como vemos, cada voltaje es proporcional al valor de la resistencia donde queremos hallar ese voltaje, multiplicado pues por la corriente que pasa por los elementos. Entonces, si yo tuviera no solamente dos resistencias, sino que tuviera muchas resistencias en este circuito, para n resistencias, pues el voltaje V sub n será I, el valor de la corriente en todo este circuito, por la resistencia n, donde esté calculando el voltaje. Todo con una ley de Ohm. Y es importante notar que en este circuito se ha colocado la polaridad de V1 y la polaridad de V2. ¿Y quién determinó esta polaridad? Pues la corriente, considerando que tanto la resistencia R1 y R2 son elementos pasivos, y en los elementos pasivos pues se debe cumplir la convención pasiva de signos, donde la corriente cuando entra al dispositivo coloca signo positivo y cuando sale del dispositivo coloca signo negativo. Es un elemento resistivo, absorbe potencia. La corriente es la que determina la polaridad de los voltajes en cada uno de estos elementos. Por supuesto, el voltaje si no lo conocemos en el circuito, porque si el circuito original ya tiene fijo la polaridad del voltaje, pues hay que respetarla. Si no la conocemos, entonces nosotros tomamos lo que es el sentido de la corriente para fijar la polaridad del voltaje que necesitemos calcular. Bien, eso es en cuanto a voltaje. Ya vimos qué sucede con la corriente es igual, el voltaje no es el mismo, pues ¿qué pasa con la potencia? Para calcular la potencia, pues nos vamos a la ecuación que ya conocemos, potencia igual a V por I. Y pues la potencia entregada a cada resistor es la potencia dada por la fuente. Y la potencia en cada resistor, pues la podemos calcular con la relación V por I, y sea para cualquier resistor, para n resistores en este circuito, pues será la potencia en el resistor n, será el voltaje en el resistor n por la corriente. O lo que es lo mismo, I cuadrado por Rn, porque es la misma corriente en todas las resistencias. O V sub n al cuadrado sobre Rn. Esto solo para las resistencias. La potencia ahora que da la fuente, esta sí solamente es posible aplicar la ecuación voltaje por corriente, donde el voltaje de la fuente es igual a E y la corriente que pasa por la fuente es la corriente I. Entonces acá pues se debe cumplir la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la sumatoria de las potencias en este circuito debe ser igual a 0. La sumatoria de las potencias entregadas, que en este caso es una sola, debe ser igual a la sumatoria de las potencias absorbidas, que sería la potencia en la resistencia 1 más la potencia en la resistencia 2. Y así entonces tendríamos que la potencia total, que es la potencia entregada, es igual a la sumatoria de las potencias absorbidas. Para este circuito sería PT igual a P1 más P2. Y pues ya entonces sabiendo cómo es la corriente en un circuito en serie, cómo es el voltaje en un circuito en serie, cómo se combinan resistencias en serie, cómo es la potencia de los elementos de un circuito en serie, pues así como se combinaron resistencias, también se pueden combinar fuentes de voltaje.
o baterías. En este caso, pues la combinación se está dando para baterías, pero es válido para lo que sería fuentes de voltaje, aquellas que vimos con un círculo y los signos menos y más dentro del círculo. El voltaje equivalente de la combinación de fuentes de voltaje en serie se va a determinar sumando todas las fuentes con la misma polaridad y se les resta todas las fuentes con la polaridad contraria. La polaridad de la fuente equivalente, de la fuente final, pues será la polaridad que tenga la suma más grande. Así entonces acá vemos dos ejemplos. Tenemos una combinación de 3 baterías en series, una batería de 10 voltios, una batería de 6 voltios, una batería de 2 voltios, y estamos observando que cada una de ellas están conectadas una al lado de la otra en una conexión serie. Todas tienen la misma polaridad. Por lo tanto, al hacer el equivalente, pues simplemente la fuente es 10 voltios más 6 voltios más 2 voltios, una fuente de 18 voltios. En el ejemplo, en la figura B, estamos viendo también 3 baterías conectadas en serie, pero en este caso, pues tenemos 2 baterías con una misma polaridad y una batería con polaridad contraria. Entonces, en este caso, pues el resultado, sumamos las baterías con la misma polaridad, 9 voltios y 3 voltios, y restamos la batería con la polaridad contraria. Entonces tenemos acá una batería resultante de 8 voltios. Tenemos entonces que esta batería, 9 voltios más 3 voltios menos 4 voltios igual a 8. Pero observemos cómo se ha colocado la batería, su polaridad u orientación. Vemos que el resultado mayor fue dado por la suma de 9 más 3, donde estas pilas pues tienen la placa positiva hacia la izquierda. Por lo tanto, la fuente equivalente va a ser una pila que corresponde a esta polaridad, donde la placa positiva también está colocada hacia la izquierda. Pues, dado que esta suma fue mayor a la que podíamos haber obtenido con las baterías de polaridad contraria. Esta es una forma de verla. Más adelante, pues, veremos que existen leyes donde se nos hará también mucho más sencillo determinar esa fuente equivalente. Aunque, pues, considero que esta forma es bastante simple, pues, existen otras para confirmar con leyes que este es el resultado correcto para cada una de estas combinaciones en serie de las fuentes de voltaje. Siguiendo con esto, con esta combinación de elementos, pues se tiene también lo que sería la combinación de fuentes de corriente en serie. Esto es algo que en la práctica no se presenta, pero pues es bueno recalcar. Una conexión de elementos en serie, ya vimos que una característica importante es que la corriente debe ser la misma a través de todos los elementos en serie. Si eso es así, entonces cuando se conecten fuentes de corriente en serie, si es que se requiere conectar fuentes de corriente en serie, todas estas fuentes deben tener el mismo valor y no solamente el mismo valor, tienen que tener el mismo sentido. Entonces, para que esto se cumpla, en vez de tener 3 fuentes que van a tener el mismo valor y el mismo sentido, pues llevemos estas 3 fuentes a una sola, de valor I, donde ese valor I debe ser igual al valor de la fuente I1, debe ser igual al valor de la fuente I2, y para que se cumpla esta fuente I3 que lleva un sentido contrario, pues el valor de la fuente I3 será negativo. Entonces, todas ellas van a tener un mismo valor. Pero como les digo, esta situación no se presenta en la práctica, pero si hablamos de modelos circuitales, pues quizás sea necesario, entonces esté pendiente que esto no debe, las fuentes de corriente pues deben tener el mismo valor. No debe ocurrir pues lo que tenemos acá en la figura de la derecha, donde vemos que hay 2 fuentes de diferente valor, en este caso llevan el mismo sentido, pero las fuentes son de diferente valor y esto no puede suceder porque en una conexión en serie, pues la corriente es la misma en todos los elementos. Esto es incorrecto. Y pues
Una de las ventajas que tiene esta conexión en serie es que los elementos en un circuito en serie los podemos intercambiar su posición dentro del circuito, sin afectar lo que sería la resistencia total, ni afectar la corriente o la potencia en cada elemento. Así, por ejemplo, en los dos circuitos que observamos en la figura, pues ambos circuitos son equivalentes, son iguales. La batería está colocada en el mismo lugar, pero observamos que la resistencia donde está el voltaje B2, que en el circuito de la izquierda lo tenemos seguido de R1, pues se ha intercambiado el lugar de R2 por el lugar de R3, pero se sigue manteniendo el mismo voltaje. El voltaje en la resistencia R2. El voltaje en la resistencia R2, si vamos a aplicar la ley de Ohm, voltaje igual a I por R. ¿Cuál será la corriente? La corriente I que pasa por todo este circuito. Es la misma colocando la resistencia aquí o colocando la resistencia en donde estaba anteriormente. Y la resistencia pues tiene el mismo valor. Entonces será I por 5 ohmios. Lo mismo sucedía acá en el circuito de la izquierda. El voltaje B2 será R2 por la corriente I que circula a través de él. Entonces, pues no hay problemas en intercambiar los elementos, y esto ayuda muchísimo cuando estamos realizando cálculos, sobre todo cuando apliquemos ahora la regla del divisor de voltaje. Cuando tenemos muchos elementos, pues hacer este intercambio ayuda muchísimo a ver mejor cómo aplicar la regla divisora de voltaje y hacer pues también los circuitos equivalentes. Bien, entonces esto pues gran ventaja. Y pues para culminar entonces lo que sería el tema redes de corriente directa en serie, pues veamos una herramienta importantísima en el análisis circuital como es la regla del divisor de voltaje, regla divisora de voltaje, divisor de voltaje, divisor de tensión, división de voltaje, pues son los mismos términos para indicar lo que va a suceder acá. Les había dicho entonces que en un circuito en serie, la característica era que pues la corriente es la misma en todos los elementos, pero el voltaje no. El voltaje de la fuente se divide una parte para B1 y otra parte para B2. Y esa división es proporcional al valor de la resistencia. Entonces aquí vemos en este circuito que la resistencia total está dada por la suma de R1 más R2. Y lo que es la corriente a través de todo este circuito es igual al voltaje que hay en el conjunto de esta resistencia dividido entre la resistencia total. Al aplicar entonces la ley de Ohm en cada resistencia, puedo tener lo que es el voltaje en la resistencia 1, voltaje en esta resistencia como R1 por I. Pero ya habíamos visto que la corriente I es igual a E sobre RT. Por lo tanto, yo puedo sustituir el valor de la corriente en lo que es la expresión para el voltaje, I por R1, y la ecuación queda entonces como E sobre RT por R1, donde observamos entonces que el voltaje B1 va a quedar dado, va a venir definido como R1 por E sobre la resistencia total. Y lo mismo sucederá para lo que es el voltaje B2, donde también será I por R, pero ahora es R2, y si sustituimos el valor de I dentro de esta expresión, pues vamos a obtener que el voltaje B2 será R2 por E sobre la resistencia total. Vemos que hay una relación entre el subíndice del voltaje con el subíndice de la resistencia donde queremos hallar el voltaje. Es decir, son directamente proporcionales. B1 relacionado con R1, B2 relacionado con R2. Cada una de estas ecuaciones pues está siguiendo un mismo formato para digamos, una expresión general, donde pues si yo tengo varias resistencias, el voltaje en una de ellas será la resistencia donde quiero hallar el voltaje por el voltaje aplicado al conjunto de resistencias sobre la resistencia total.
Y este formato para esta ecuación es lo que llamamos la regla divisora de voltaje, donde simplemente en un circuito en serie, para hallar el voltaje en una de las resistencias, pues será la resistencia donde quiero hallar el voltaje por el voltaje total aplicado sobre la suma de todas las resistencias, que es el valor de la resistencia total. Si quiero hallar el voltaje V2, será la resistencia R2, donde quiero hallar el voltaje, por el voltaje total aplicado sobre la suma de todas las resistencias. Entonces, esto es lo que llamamos regla divisora de voltaje o la ecuación del divisor de voltaje, divisor de tensión. Esta ecuación, pues, nos ahorra muchos cálculos porque observen que para calcular el voltaje en cada resistencia no es necesario hallar la corriente. Simplemente con saber el voltaje total aplicado y los valores de resistencia, ya usted puede hallar el voltaje en una de las resistencias. El valor de la corriente ya está inmerso dentro de la ecuación. Entonces, pues esto nos simplifica muchísimo a la hora de resolver problemas. Es bastante útil y pues lo verán de aquí en adelante que esta ecuación y en el análisis se dirá aplicando el divisor de tensión, aplicando divisor de tensión en la parte X del circuito y verá que pues esto soluciona muchísimo. Entonces pues con esto se termina lo que es la parte teórica de lo que es las redes de corriente directa en serie. Y pues ya nos quedaría por ver la parte de los circuitos en paralelo para luego entonces, como les decía inicialmente, estudiar los circuitos mixtos donde se combinan elementos en serie con elementos en paralelo. Entonces, pues los invito a que lean el otro tema para que pues cuando veamos esta clase ya estén un poquito más claros y a la hora de los problemas todo esto sea más sencillo o ya tengan sus dudas preparadas si han hecho alguno de los problemas. Con esto pues cierro esta presentación y sigo con ustedes para cualquier duda. Ustedes me dirán, los escucho. No, profe, no tengo ninguna duda por ahora. Ok. Para esto, pues, aparte del tema que se les dio, está el Boyle Stack, está dentro de los libros que se les suministró. Para mí, pues, es el libro que más se adapta al programa. Análisis introductorio de circuitos, creo que se llama el libro. El autor es Boyle Stack. Y pues siguiendo los ejemplos que tienen allí, ya estarían bastante preparados para cuando vayamos a hacer entonces la sesión de problema y por supuesto las actividades. Estas actividades pues se estarán colocando ya la semana que viene para pues terminar entonces lo que sería la evaluación del corte 1. Y bueno, si no hay preguntas, Mónica, Néstor y por aquí tengo a Alexis, pues nos despedimos hasta el próximo encuentro. La semana que viene, recuerden, vamos a tener por lo menos 2 encuentros. Ok, profe. A esta misma hora, ¿no? Sí, espero que sí. Si no es de 11 a 12, es de 12 a 1, que son las horas que tengo disponibles. Ok, está bien. De 11 a 12 o de 12 a 1. Y si no, pues la clase igual queda grabada y se monta en la plataforma. Ok, profe. Bueno, entonces con esto me despido y nos vemos entonces la semana que viene. Ok, profe, buen día. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Luego.